Bienvenidos a este nuevo devocional de nuestra serie Devocionales para tiempos de crisis. En esta ocasión, quiero invitarles a que me acompañen para leer juntos Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Siempre reitero la importancia que tiene de entender y conocer el contexto en el cual habla o expresa lo que dice, en este caso, el apóstol Pablo. La carta a los Filipenses se escribió desde una prisión. El apóstol Pablo está en una situación en la cual pues tiene algún grado de similitud con lo que nosotros estamos viviendo en esta época, de confinamiento, de imposibilidad de salir. Claro, las circunstancias de Pablo eran más difíciles. Era una cárcel romana y en esta cárcel muy probablemente las condiciones eran bastante difíciles. Ahora, es interesante que en esta carta, en la cual el apóstol Pablo nos está dejando unas preciosas enseñanzas de cómo vivir el gozo y el contentamiento en medio de las circunstancias adversas, el apóstol Pablo saca un tiempo para referirnos a la oración y a las peticiones. Aquí hay algunas enseñanzas que vale la pena rescatar. Dice la palabra del Señor, por nada estéis afanosos. Esa expresión afán y afanosos tiene una gran similitud con otra expresión del Señor que tiene que ver con la ansiedad. Nosotros ya hablamos en otro devocional de cómo manejar la ansiedad. Y en este caso, el apóstol Pablo dice, el estar afanosos es una manera de expresar la ansiedad. Por nada estéis afanosos. Y lo que va a decir Pablo después le da sentido a la primera expresión. ¿Por qué un creyente o una persona confiada en el Señor no debería tener afán? La razón es sencilla, dice el apóstol Pablo. Sean conocidas vuestras peticiones, sino por el contrario, en lugar de estar afanosos, por el contrario, lo que debemos hacer, dice el apóstol Pablo, es poner delante de Dios. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Una falla que podemos tener es que caemos en la ansiedad, caemos en el afán, caemos en esa sensación de soledad y de no saber qué hacer. Pero se nos olvida lo que el apóstol Pablo nos está recomendando. Y es, todo eso que nos preocupa, todo eso que nos afana, debe ser llevado delante del Señor en oración. Sean conocidas vuestras peticiones. En la Biblia nunca se nos dice que no podemos pedirle al Señor. Por el contrario, nos dice constantemente que si hay algo que nosotros necesitamos, algo que nosotros anhelamos en el corazón, o algo que el Señor sabe que necesitamos, lo ponemos delante de Él con una petición. Es más, el apóstol Pablo habla de ruego, con oración y ruego. ¿Eso qué significa? Que no es algo que se hace una sola vez. En otras palabras, el ruego parece ser algo que se hace de manera cotidiana. Ya hice referencia en otra ocasión a que cuando una persona necesitaba que el rey o un juez le hicieran justicia o tomaran una decisión que le pudiera favorecer, dice que iba y permanentemente delante de él estaba y rogaba. El ruego es una expresión de una necesidad de manera constante. A veces nosotros creemos que con una vez que pidamos delante del Señor ya es suficiente. Es más, a veces decimos, el Señor sabe cuál es mi necesidad. El Señor lo sabe todo. Sí, Él lo sabe todo. Pero la mejor demostración de nuestra dependencia y del hecho de que confiamos en Él es que le digamos lo que necesitamos. Muchas personas piensan, ¿por qué tengo que yo decirle al Señor que necesito algo si Él lo sabe todo y sabe que lo necesito? Bueno, yo les voy a poner un ejemplo. Muchas veces somos padres y tenemos nuestros hijos. Es más, yo puedo quizá entrar al cuarto de mi hijo y observar sus zapatos y me doy cuenta que ya le están quedando chicos o que ya están pasados de tiempo o que ya tienen algunas roturas. Entonces yo sé probablemente que debo comprarle a mi hijo. Yo lo sé y digo, bueno, en la próxima ocasión que haya el recurso vamos a comprarle. Pero de repente yo puedo esperar y decir, vamos a ver si nos lo pide. Puede ser que yo supla su necesidad inmediata, pero en muchas ocasiones ante necesidades así, de pronto esperamos y decimos, vamos a ver qué dice, vamos a esperar. Dios conoce nuestras necesidades,
Pero cuando la expresamos, lo que estamos diciéndole al Señor es, yo sé y confío en que tú tienes la posibilidad de darme esto, según tu voluntad. Entonces, esperar a que el Señor nos dé sin pedirle puede ser una estrategia, pero la mejor, dice la Biblia, es exponer delante de Él, y dice con ruego, es decir, algo que se hace de manera cotidiana. No es que a Dios le guste que le estemos rogando, pero le gusta que sus hijos se acerquen a Él. Y en esa oración y ruego dice que expongamos delante de Él nuestras necesidades. Ahora, dice que nuestras peticiones deben ser colocadas delante de Él, con oración y ruego. Pero viene una parte que es donde quiero hacer énfasis en este mensaje. Con acción de gracias. Una de las cosas que hacemos de forma muy cotidiana es pedirle al Señor. Y seguramente, como dice el apóstol, con ruego, con llanto. Y lo hacemos de manera constante. Y a veces pedimos y pedimos y pedimos y pedimos. Y la Biblia dice, y no recibimos porque pedimos mal. Otra vez dice, y no recibimos porque pedimos para gastar en cosas superfluas. Dice, en nuestros deleites, no en las cosas que realmente necesitamos. Yo lo he dicho en otras ocasiones. Dios no siempre nos da lo que le pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Porque no siempre lo que le pedimos es lo que necesitamos. A veces pedimos cosas que no necesitamos, Dios lo sabe y Dios no nos lo da. Cuando Dios sabe que nosotros necesitamos de algo, conforme a su voluntad, Él lo hará en su tiempo. Recuerde que Dios tiene tres tipos de respuesta para nuestras oraciones. Nos puede decir que sí, nos puede decir que no, o nos puede decir espere. Ahora, una cosa interesante que el apóstol Pablo nos está enseñando en esta carta es esto. Nuestras peticiones sean llevadas delante del Señor con oración y ruego y en acción de gracias. ¿Qué significa eso? Yo siempre he creído que la acción de gracias tiene dos implicaciones. Le estoy diciendo al Señor de antemano que su respuesta merece mi gratitud. Su respuesta, cualquiera que ésta sea. Cualquiera sea la respuesta de Dios a mi petición, merece mi gratitud, porque lo que le estoy agradeciendo es su respuesta. A veces la respuesta de Dios no es exactamente lo que le pedimos, pero es lo que Dios sabe que nos debe dar en ese momento. Entonces, cuando yo doy gracias, de antemano le estoy diciendo al Señor, yo agradezco la respuesta que me vas a dar. De otro lado, el agradecimiento es una manera de decirle al Señor, yo sé que tú ya estás actuando. Es adelantarse al obrar de Dios. Darle gracias a Dios también tiene otro significado, y es que en el pasado, probablemente no cercano, o un pasado mucho más lejano, Dios nos ha dado muchas otras cosas. Cuando yo le pido a Dios con acción de gracias, lo que le estoy diciendo es, Señor, yo creo que todas las veces en el pasado que tú has obrado en mi vida, esto se puede repetir ahora. Yo debo ser agradecido con lo que Dios me da. Yo debo ser agradecido con lo que tengo. Yo debo ser agradecido con lo que dejo de tener en algún momento. Uno escucha testimonios de personas que han tenido pérdidas y dan gracias a Dios, pero no dan gracias a Dios por la pérdida. Dan gracias a Dios por el tiempo que le permitió tener a esa persona, por ejemplo. O tener eso, algo que perdieron. Entonces la gratitud no es porque lo perdieron, sino por el tiempo que lo pudieron disfrutar. Cuando uno le da gracias a Dios, está tocando las fibras del corazón de Dios. La gratitud es muy importante. Vuelvo al ejemplo de los padres. El padre, cuando su hijo recibe algo de su mano y le agradece, eso es todo lo que uno necesita. Ahora, cuando no hay gratitud, pues igual uno sabe que debe darlo y que debe proveer, pero no es lo mismo que recibir muchas gracias. Dios merece nuestra gratitud. Por eso reitero lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Él, con ruego y oración y con acción de gracias. Y como resultado, esto traerá la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Usted y yo puede que no tengamos en cuenta ni entendamos lo que está pasando. Ni siquiera podemos entender cómo es que Dios obra, pero Dios obra. Y le damos gracias porque aunque no entendemos cómo lo hizo, sabemos que Él lo hace. Y es muy importante siempre darle gracias a Dios por la respuesta, aunque la respuesta no sea lo que estábamos esperando. Dios te bendiga.